Efesios capítulo 4, y hemos estado estudiando o estamos viendo una serie de cómo tener una iglesia saludable. Siempre, hermanos, recordemos que la iglesia de Cristo no es una organización. ¿Se acuerdan que vimos esto el primer día? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Un organismo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Es un organismo vivo y necesitamos hacer todo lo posible para que nuestra congregación sea una congregación saludable, donde todos nosotros debemos participar activamente. Todos nosotros somos responsables. A veces tendemos a pensar que son los líderes de la iglesia los responsables. Los diáconos, los maestros, el pastor. Hermanos, la iglesia somos todos. Y todos debemos participar activamente, viviendo la Biblia, viviendo a Cristo y procurando que nuestra iglesia sea saludable. Y la única manera que la iglesia sea saludable es cuando nosotros ponemos en práctica su palabra. Entonces, si usted ve que la iglesia ahí está, ¿cómo está mi iglesia? Es su responsabilidad hacer que la iglesia siga creciendo, siga avanzando, siga siendo perfeccionada, y cada uno de nosotros debemos colaborar para que Dios esté perfeccionando su congregación local. Y Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 31. Desde el versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hemos visto la primera vez que debemos animarnos, alentarnos unos a otros. ¿Se acuerdan? La semana pasada que vimos, debemos amarnos unos a otros. Es una práctica de todos los creyentes. Y lo que hoy vamos a ver es la primera palabra, las primeras palabras del versículo 32, que dice: antes sed benignos unos con otros. Y esta frase, unos con otros, es muy importante en el Nuevo Testamento porque se trata de las interrelaciones. Se trata de la convivencia dentro de la iglesia. Y la iglesia es convivencia, es compartir nuestra vida. Y aun cuando nosotros no quizá estamos juntos durante la semana porque tenemos nuestras responsabilidades, nuestros trabajos, estudios y otras tareas más, sin embargo debemos estar considerándonos que somos una familia, somos un cuerpo y debemos entregarnos el uno al otro. Hoy voy a hablarles acerca de la benignidad. Quizá, como dije antes, voy a tomar menos tiempo en esta ocasión, pero quisiera que ustedes hoy capten qué significa benignidad. Si ustedes logran captar bien, y por eso vamos a ver varios textos en la Biblia, qué es la benignidad, va a ser un poco más sencillo que pueda ver cómo practicar la benignidad. Pero es necesario que entendamos qué es la benignidad para luego aplicar. Le voy dando ya un dato. Benignidad no es lo mismo que bondad. La bondad es la aplicación de la benignidad. La benignidad no es un sentimiento, es un estado. Es decir, yo decido ser benigno. No tiene nada que ver con mi estado de ánimo. No tiene nada que ver con lo que otro hace sobre mí. No depende de mis ánimos. Quizá un día estoy medio molesto.
La benignidad no es un sentimiento, es una forma de vivir, es parte del carácter. Y cuando nosotros pensamos en benignidad, tenemos que pensar que estaremos imitando a Dios porque Él es benigno. Es decir, es la característica de Dios, es la personalidad de Dios, y por su gracia Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo para que seamos benignos. ¿Como quién? Como Él es benigno. Es decir, no es una invención humana, no es que nosotros hemos descubierto ser benignos, es que Él es benigno y por lo tanto Él ha puesto en mí su Espíritu para que también participe y practique la benignidad. Entonces seamos benignos en la iglesia de Cristo porque Él nos ha capacitado. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde, Señor, en esta tarde noche. Gracias, mi Dios, por tu palabra que es perfecta, Señor. Tu palabra nos revela tu persona, nos enseña quién eres y nos muestra cómo debemos convivir aquí dentro de la iglesia, Señor. Yo te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, que podamos entender lo que nos has revelado, Señor, y que veamos las formas prácticas de cómo ser benignos aquí dentro de la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si ustedes pueden ver ahí en Efesios 4, 31 y 32 y van a notar cómo comienza el versículo 32, obviamente el versículo 32 comienza dando o diciendo que es lo contrario al versículo 31. ¿Qué vemos en el versículo 31? ¿Qué lee usted en el versículo 31? Pura pecaminosidad, ¿verdad? La ira, enojo, y está hablando de todo lo pecaminoso que somos, diciendo, ahí está amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Preguntamos, ¿tú practicas esto? ¿Tú caes en estos pecados? ¿Cuántos caemos en la amargura, en la ira, en la malicia? ¿Cuántos caemos? Nos faltarían manos para levantar, ¿no es cierto? Todos estamos siempre tentados a vivir de esa manera, pero el apóstol Pablo dice, antes de hacer así, sean así. Versículo 32, sean benignos. La idea de benigno, hermanos, es más un asunto del corazón, es más un asunto de lo que hay en nosotros, no tanto en forma primaria de lo que hacemos. Es posible hacer actos bondadosos sin ser benignos, ¿no es cierto? Es posible hacer algo bueno y otros pueden decir que mira cómo está haciendo, pero en mi corazón no es la idea de hacer algo bueno. Quizá puedo aprovechar la oportunidad para parecer bueno, pero la benignidad es más un asunto interno del corazón. Y saben, aquí les voy dando algunas ideas de esto. Su enfoque entonces no es meramente en lo externo, sino en todo sentido tiene que ver con la rectitud, lo que es justo y verdadero y correcto. Lo que es justo, lo que es recto. Cuando pensamos en benignidad, estamos hablando básicamente de eso. Lo que es justo y recto y lo que debe estar en nuestro corazón. Y obviamente lo que es justo y recto es algo que es bueno, ¿no es cierto? Lo justo y recto es algo que es bueno. Entonces lo que nos está diciendo es que debemos estar siempre procurando que lo justo, lo recto y lo bueno esté constantemente en nuestro corazón.
que constantemente estemos llenándonos de la palabra de Dios para que tengamos la rectitud de Dios en nuestra vida. Entonces hemos visto esto y quiero ilustrarles. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Entonces, tiene que ver con lo que está dentro de nuestro corazón y no tanto en las acciones externas, sino lo que está dentro de nuestro corazón. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y ahí aparece 2 veces la palabra benignidad. La Biblia nos dice que Dios siempre está buscando lo bueno y lo mejor para el ser humano y que no está apresurado para castigar al impío. ¿Han leído esa escritura en el Antiguo Testamento? Dios siempre está procurando dar lo bueno que hay en él al ser humano por medio del Evangelio. Y por eso dice este texto en Romanos, dentro de la confrontación a un judío: ignoras la benignidad de Dios, ignoras lo bueno de Dios que Él desea para cada uno de ustedes, lo rechazas, lo ignoras, lo pasas por alto. Hermanos, Dios es bueno, pero Dios es bueno en relación a su rectitud y a su justicia. En Él hay justicia y rectitud. Y cuando Dios dice que Él es benigno, está hablando de su justicia y está hablando de su rectitud. Y en base de esto es como debemos actuar. Luego vamos a aplicar este asunto hablando de la bondad. Vamos a ver también cómo esta palabra aparece en algunos otros textos. Vamos a Mateo 11:30. Estamos estudiando el significado de esta palabra. Mateo capítulo 11, versículo 30. La palabra benignidad, que tiene que ver con algo que es bueno dentro de lo que es recto. Es decir, lo bueno que Dios está enfatizando no depende de lo que usted cree que es bueno. No depende de lo que usted considera que es bueno, sino depende de lo que Dios considera bueno dentro de su rectitud y justicia. Espero que no les esté enredando en esto. Yo puedo decir: mira, voy a regalar a tal persona indigente 10 soles. Eso para mí es bueno, porque yo lo considero que es bueno. Pero cuando pensamos en la benignidad es actuar de manera bondadosa, dando lo que Dios establece que es bueno y recto y justo como Él lo considera. Ahora, todos conocemos Mateo capítulo 11, versículo 30, ¿verdad? Y si usted lee ahí ese versículo, ¿dónde está la palabra benignidad? Usted léalo ahí. O bueno, lo tienen también en la pantalla, ¿no es cierto? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde está ahí la palabra benignidad? ¿Dónde? Pastor, no hay ahí la palabra benignidad. En el griego sí está. Y es la palabra que ha sido traducido fácil. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: porque mi yugo es, ¿qué es? Bueno. Toda carga, toda responsabilidad, todo lo que tú puedas llevar por seguirme a mí, por estar conmigo, por haber creído en mí, ¿qué es? Bueno. Pero ¿no es cierto que seguir a Cristo es una responsabilidad fuerte? ¿No es cierto que seguir a Cristo a veces nos lleva a terminar con relaciones familiares? ¿No es cierto que seguir a Cristo a veces me lleva a romper con algunas amistades que no me acercan a Cristo? ¿No es cierto eso? Pero el Señor dice
que llevar su yugo es bueno en todo sentido, es justo, es recto, es apropiado, es algo que debemos tomar y cargarlo. Pero de ahí es como se entiende la palabra benignidad. Lucas capítulo 6, versículo 35. Quiero que estén captando, hermanos, el significado de benignidad para que les ayude luego a aplicar bondadosamente lo que Dios quiere que hagamos en nuestras relaciones personales dentro de la iglesia. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Él es benigno para con los, ¿quiénes? Ingratos. ¿Y qué más? Claro, a nosotros nos gusta ser benignos y buenos con aquellos que son buenos con nosotros, ¿no? Si te portas bien, entonces te doy esto. Si tú eres buen amigo, entonces nos va a ir bien. Si tú entonces haces aquello que a mí me agrada, entonces todo nos va a ir de maravillas. Pero ¿cómo es Dios? Él es bueno ¿para quiénes? Ingratos y malos. ¿Y quiénes son los ingratos y malos? Tú y yo somos los ingratos y malos. Y Dios es bueno. Pero bueno en base de su justicia y rectitud. Dios, quitemos de nuestra mente aquellas imágenes que Dios es como un Dios sentimental, que Dios tiene pena cuando un creyente la está pasando mal. Dios no es así. Dios es misericordioso, Dios es benigno, y Él no se guía por sentimentalismo. Él se guía por su justicia y rectitud, y Él obra en base de su justicia y rectitud dentro de todo lo que es bueno para Él. Y por ello es que la Biblia dice que Él es benigno para con los ingratos y los que son malos. Es por eso que tenemos a un Dios misericordioso, que si Dios fuera un fosforito y nada más que se enoja por el pecado, hace tiempo que hubiéramos sido destruidos. Hace tiempo que estaríamos en el infierno pagando por nuestros pecados. Hace tiempo. Pero Dios es benigno. Y aun cuando nosotros le ofendemos con nuestros pecados y con nuestras faltas, y muchas veces le menospreciamos cuando estamos pasando tiempos difíciles, Dios aguanta su ira, pone paciencia porque Él es paciente, y Él entonces obra con justicia, extendiéndonos vida y oportunidades para que nos acerquemos a Él por su bondad y su benignidad. Su bondad y benignidad es un resultado de su justicia. Cuando nosotros pensamos en ser benignos, debemos pensar continuamente en que en nuestro corazón haya la rectitud y la justicia de Dios. Es decir, no tanto reaccionar cuando alguien peca y obra contra mí, sino siempre debo colocar en mi corazón rectitud y justicia. Y cuando algo no está bien con mi prójimo, no hay una reacción al pecado que han cometido contra mí, sino que actúo imitando a Dios y procurando lo mejor para mi prójimo. Es interesante, ¿no? Es interesante que cuando nosotros pecamos, ¿qué hace Dios? Manda un rayo y nos aniquila. Si fuera así, nadie estaría aquí. Pero Él, en su paciencia, como ilustré hace un momento, extiende su bondad y misericordia.
¿Por qué lo hace así? ¿Por qué actúa así Dios? ¿Por qué Él es bueno con los ingratos y los malos? Porque en su persona está la justicia y la rectitud y lo verdadero. ¿Y por qué entonces nosotros reaccionamos cuando alguien peca contra nosotros? ¿Por qué nosotros entonces actuamos mal y en la carne y atacamos cuando alguien nos ataca? ¿Por qué yo digo, como mencioné, no sé si aquí o en otro lugar, yo no voy a dejar que nadie me pisotee? Y ¡boom!, la reacción. ¿Por qué no actuamos benignamente como Dios lo hace? Porque la rectitud, la justicia, lo correcto, lo verdadero, no está morando en nuestro corazón. Es decir, no actuamos bondadosamente como Dios lo hace, porque en nuestro corazón probablemente está habitando mucho pecado. Y probablemente estamos ahí albergando formas de pensar equivocadas como yo no voy a permitir que nadie pase encima de mí, que nadie me haga esto u otro, y cuando suceden roces dentro de la iglesia, entonces sale justamente eso, salen los ataques, pero con Dios no es así. Quiere decir que nuestro trato gentil, amable, amoroso, bondadoso, es un resultado de lo que estamos albergando en el corazón. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y luego vamos también al capítulo 6. Entonces la benignidad no se trata tanto de hacer, sino de lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Que quede eso bien claro en su mente. Se trata de lo que está en mi corazón, la bondad, la justicia, lo correcto, lo verdadero que está constantemente en mi vida, y cuando vienen situaciones difíciles, entonces eso me permite actuar bondadosamente. Y en Gálatas 5, vamos a leer desde el versículo 16, y ya estoy pasándome el tiempo. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es interesante, es muy interesante que pone mucho énfasis en nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Pone mucho énfasis en nuestras decisiones. El texto dice claramente, andad en el Espíritu. No dice sintáis, no dice tengan atracción o tengan amabilidad, dice andad, deben andar, deben obedecer. Y la otra decisión es no satisfacer los deseos de la carne. Para todos nosotros, cuando nosotros decimos no puedo vencer tal pecado en mi vida, la verdad es que no puedes, es que no quieres, y has decidido no querer vencerlo, y has querido vivir en el pecado. Por eso el texto dice, andad en el Espíritu. Hay una orden, es imperativo, no es una opción. Y también el no satisfagáis también es otro imperativo. Pero luego en el versículo 22, en contraposición de todo lo que se ha dicho antes sobre la pecaminosidad que hay en nosotros, dice al creyente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Y qué viene después de benignidad? Bondad. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no puso bondad y luego benignidad? ¿Por qué Dios no puso primero bondad y luego benignidad? Porque la bondad, que es la acción, que es actuar con el creyente, está basado en la benignidad. Está basado en lo que hay en nuestro corazón. Está basado en lo que estamos albergando en nuestra vida, si hay justicia, rectitud, si la palabra de Dios mora en nosotros. Por eso es que la bondad, el trato gentil, el trato amable,
dar oportunidades a aquel que ha pecado contra mí, ser paciente con toda persona dentro de la iglesia, con mis vecinos, pero pensando más en nuestra congregación, ser pacientes, saber esperar para cuándo debo hablar. No sigo aquello que surge en mi corazón y me impulsa ahí, no sigo esa fuerza pecaminosa que hay en mí, sino que la benignidad hace que yo tenga paciencia, calme y hable lo recto, lo bueno, lo afable, lo que corresponde, para que mi hermano o hermana en Cristo sea edificado o edificada. Por eso Dios dice: sean benignos unos con otros, alberguen en su corazón lo bueno, lo recto, lo que es conforme a mi palabra, alberguen constantemente, no reaccionen, no vivan actuando contra el que peca contra ti, no vivas de esa manera. Alberga lo bueno en ti para que seas amable conforme a la palabra de Dios. Y hermanos, esto es obra del Espíritu Santo. Esto es obra del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros podríamos vivir amablemente como resultado de la benignidad de nuestra vida si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Pero ahora tú te preguntarás: pero pastor, entonces ¿por qué yo muchas veces en casa reacciono y algo pasa y exploto, soy dinamita? Y cuando en mis relaciones yo también exploto, ¿qué pasa? ¿Por qué? Probablemente no estás dejando que la palabra de Dios more en tu vida. Pero pastor, me sé muchos versículos, tengo tantos años en la vida cristiana, he aprendido tanto de la palabra. Sí, has aprendido hasta cierto punto, pero no ha calado tu corazón. No está en tu corazón. Está en tus neuronas quizá, pero no en tu corazón. No lo aplicas, no lo practicas. Y la única manera que nosotros podemos aprender es dejando que la palabra de Dios more en nuestra vida y yo humildemente obedezca lo que Dios dice y aún voy en contra de mis propios deseos. La benignidad es albergar la justicia, la rectitud, todo lo bueno que Dios es, para aplicarlo con nuestro prójimo cuando las papas queman. Cuando las papas queman. Como Dios nos ha dicho ahí que Él es benigno, ¿para quiénes? Para los ingratos y malos. Hermanos, la benignidad es justamente para eso, para que lo apliquemos en nuestras relaciones personales cuando algo nos va mal, no cuando nos va bien, cuando nos va mal. Y cuánto trabajo es que cuando algo duro está sucediendo, cuánto trabajo es callar solamente. Callar y esperar el momento preciso para hablar. Somos prontos para hablar y hablar pecaminosamente, ¿no es cierto? Y cuán difícil es hablar lo correcto cuando las cosas van mal. Volvemos a Efesios 4:32 y con esto terminamos, ya cortando el mensaje. Y ahora quiero hacer un llamado a ustedes, queridos hermanos en Cristo, hermanos de la Iglesia Bautista de Fe, que convivimos, que ministramos, que servimos en diferentes ministerios, que tienen sus hogares ahí, todos creyentes. Quiero animarles, quiero convocarles, quiero desafiarles desde la palabra de Dios a cultivar la benignidad en su corazón, a decidir en su corazón no reaccionar, sino a actuar en base de la bondad de Dios. Y solamente leeré el versículo 32 a manera de práctica y de convocatoria.
Antes sed benignos unos con otros. Vea el resultado de la benignidad. ¿A qué nos lleva la benignidad? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. La misericordia, que es básicamente extender el favor a mi prójimo que peca contra mí, y el perdón, declarar a mi prójimo que me pide perdón, declararle ya libre de toda culpa, es resultado de la benignidad. Si usted, por ejemplo, está pensando que hay una persona que me cuesta perdonarle, que me cuesta pasar sus faltas, no hay benignidad en su corazón. Tiene que albergar la justicia y la rectitud de Dios y vivir de esa manera. Vamos a orar, hermanos, para terminar en esta tarde. Y ahí con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados, con un corazón humillado delante de Dios, allí usted, hermano, meditando, ¿cómo está? ¿Hay en su corazón benignidad? ¿Está usted albergando en su corazón justicia y rectitud de Dios? Si eres un hijo de Dios, ya tienes el Espíritu de Dios y por lo tanto tienes el poder espiritual para practicar esa benignidad y ser bondadoso en tus relaciones personales. Pero mi pregunta para ti es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué estás albergando en tu corazón? Sé honesto delante de Dios. Sé honesto, sé honesta. ¿Sabe qué te va a indicar qué es lo que hay? ¿Cómo te estás llevando con tu prójimo? ¿Cómo estás haciendo con tu hermano, tu hermana en Cristo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Eso te va a indicar qué hay. Y quiero animarte hoy a practicar la benignidad, pero alberga la justicia y la rectitud de Dios en tu corazón.